a los 14 años. Eso es lo que le pasó a Chiara. 3 días nada más hacía que había cumplido 14 años. Sin embargo, estaba embarazada. Así lo confirma su propia familia y más tarde el fiscal a partir del análisis médico que se hizo en la autopsia. Hay una familia, o por lo menos media familia, detenida en Rufino por su asesinato. Estaba enterrada en el fondo de la casa de su novio, un chico de 16 años. ¿Qué pudo haber pasado? De todo pudo haber pasado. Lo concreto, lo que no se puede revertir, es el final, ¿no? Sí, vamos a reiterar la información que dimos primero en C5N, datos de la autopsia practicada a la menor, dato por dato. Hicimos placas para registrar la información de último momento. Los 4 aspectos forenses que han trascendido en esta causa. 1. La mataron a golpes en la cara y en la cabeza. 2. Un elemento a chequear, a verificar, es si la enterraron cuando uno estaba en agonía. 3. Su tía dice que sí. La tía no dice sabemos que si la autopsia dice eso. La tía dice que le informaron que la enterraron viva, pero falta el dictamen pericial. 3. La data de muerte es coincidente con la data de la desaparición. Todo indica que la mataron en una brecha horaria que va de la 1:30 del domingo a las 2 de la mañana, 2:30, no mucho más. Fundamental para establecer dónde estaba la familia materna. Recordemos que la imputación es sobre la familia materna del novio, no la paterna. 4. Lo confirmó el fiscal Mauricio Clavero. La menor estaba embarazada. Se habla de un embarazo de 1 mes. Al fiscal se lo confirmó vía telefónica el forense que hizo la autopsia. A ver, por estas horas el juez de la causa está llevando adelante las declaraciones indagatorias. Habrá que ver por qué delito los imputa. Si es un homicidio en contexto de violencia de género, si es un homicidio agravado. Hay que ver la calificación legal que le está poniendo el juez. Estamos tratando de hablar con el juez, todavía no pudimos hacer contacto con el juez Prada. Un dato que decía hoy la tía. ¿Se comieron un asado una vez consumado el homicidio y enterrado el cuerpo en el patio? ¿Cuándo? Lo contaba hoy la tía, que hay un dato, el padre, perdón, que hay un dato dando vueltas que él no pudo verificar, que indica que hay vecinos que declararon que el domingo al mediodía, se comieron un asado en esa casa. Hay más perverso. Si esto es así, se comieron un asado con el cuerpo de Chiara enterrado en el patio de la propiedad. Un elemento tremendo para pensar en la perversión, si es que todos participaron de un complot familiar para consumar el homicidio y después tapar el cuerpo, ocultar el cuerpo en un pozo claramente edificado a los fines de que nunca se descubra la verdad. El juez es Javier Prada. Las preguntas son del sentido común. Poné la foto del sospechoso de 16 años. ¿Le da la cuerda suficiente a este chico menor de 16 años para cometer el homicidio de su novia Chiara, que medía 1,70 m, pesaba 75 kilos? Para la autoría material, ¿le da? Como dice Fava, ¿le puede ser? Para el ocultamiento del cuerpo, ¿le da solo? Puede ser. Puede ser. ¿Puede ignorar? Con tiempo. Con tiempo puede. Vos podés hacerlo. Cualquiera lo puede hacer con tiempo. De hecho, cualquiera que haya manipulado cualquier elemento pesado, haciendo una obra solo, por ejemplo, entrando material a su casa, sabe que lo puede hacer. Pero necesita tiempo y a veces hace ruido para hacerlo, ¿sí? Tal cual. Para poderlo podés hacer. ¿Es creíble? El tema es que nadie lo nota. Ahí está. ¿Es creíble o es posible que si la familia estaba en la casa, la madre, el padrastro y los abuelos no se hayan percatado de nada? El ruido mismo que tiene que hacer el imputado, si es que es el menor el autor, para hacer el pozo, para taparlo, para mover la tierra. Resumo los hechos, para vos y para la gente, para ordenarlos. Usted dentro de su casa, ¿podría no escuchar a alguien de su familia matando a una persona en un cuarto, haciendo un pozo en el terreno del fondo de su casa, trabajo que le llevaría al menos 1 hora, hacer el pozo? Trasladar un cadáver desde adentro de su casa hasta el fondo de su casa y depositarlo en ese pozo. Tapar ese pozo con el tiempo que eso lleva, apisonar la tierra del pozo y colocar sobre el pozo, para que no se note que hubo tierra suelta, hierros y una vieja carretilla. ¿Podría usted estar en su casa y no advertir que todo eso pasó? Difícil.
Sobre todo si la data de muerte, como adelantó el fiscal, es compatible con la fecha o la data de la desaparición. Ahora, vos me decís, yo no estuve todo el fin de semana, te creo. Ese es otro tema. Yo te creo que no te hayas enterado. Ahora, estando dentro de la casa, difícil. Por eso es importante la data de muerte. Mirá el repaso que hicimos de la investigación del fiscal. Punto por punto lo que se sabe en esta causa. Según la autopsia, a Kiara la mataron a golpes en la cara y en la cabeza. Kiara Páez, desaparecida el domingo 1:30, su cuerpo se halló ayer a las 20. En Rufino. Investigan ahora si la enterraron con vida, en un estado de agonía. La pensaron muerta y la enterraron cuando aún respiraba. No sería el primer caso, lamentablemente. La data de muerte es coincidente, compatible con la data de la desaparición. 1:30, 2 de la mañana la brecha horaria, sobre todo porque a las 3 de la mañana Manuel, el novio hoy detenido, fue visto. Mirá lo que pasó a las 3 de la mañana, me olvidé de contarles esto. A las 3 de la mañana va la mamá de Kiara a la casa de Manuel y le pregunta si sabía algo de la hija, y Manuel la recibe en la puerta de la casa. No es un dato menor. Si estamos hablando de la perversión extrema. Muy perverso, muy macabro. Manuel habría recibido a la madre de Kiara, con Kiara enterrada, y a las 3 de la mañana le habría dicho, no sé qué pasó con tu hija, quiero colaborar, empecemos a buscarla. 1:30 dejó las amigas. Sí. 3 de la mañana aparece la madre. Sí. El ataque fue de inmediato. Fue de inmediato. Contactos telefónicos hay, WhatsApp. La declaración del novio como testigo no le cerró nunca al fiscal. Había mensajes de WhatsApp que a criterio del fiscal pueden tratarse de mensajes simulados donde el imputado usaba el teléfono de Kiara y se hacía pasar por Kiara. Sospechan, como decíamos recién, que el menor Manuel usó el celular de Kiara para hacerse pasar por ella y hablar con las amigas. Su padre policía lo termina entregando a Manuel, pero en el momento en el que los perros, los canes de la policía santafesina habían marcado la casa del novio como el lugar del crimen, y ahí aparece el padre policía y dice, mi hijo es el autor del crimen. No hay confesión del menor. El padre dice, mi hijo es el autor del crimen, lo dejo a disposición de la justicia. Igual que en el caso de Nicole Cesare Gobor. El cuerpo apareció enterrado en el patio de la casa, tal cual marcaron los canes, oculto en ese pozo, tapado con hierros de una forma muy prolija. La familia quedó detenida, quedó presa la madre, el padrastro y los abuelos maternos. Hay que determinar qué delitos les va a imputar el juez Javier Prada, si los encuentra autores de un delito. Hay que ver quién queda exceptuado de un posible encubrimiento por razones legales, artículo 242 del Código Penal. La familia de la víctima dice que tenían una buena relación, que no había denuncias de malos tratos. Están todos sorprendidos también en el ámbito de la familia de Kiara, incluso la tía Lorena, que era preceptora de Manuel el imputado. Son los datos que van surgiendo en la investigación. Habló el fiscal, ¿eh? Vamos a repasar, si les parece, lo más importante que nos dijo hace un rato, revelador, el testimonio del fiscal Mauricio Clavero, que así hablaba. La verdad que en razón de la profundidad donde que se encontraba el cuerpo de Kiara y en razón de también de los elementos con que estaba disimulada la excavación, porque se encontraban varios elementos como fierros, carros, todos arrojados encima del cuerpo, sí, de la excavación, nos iba a ser dificultoso seguramente macroscópicamente poder determinarlo. El papá biológico, que es personal policial de la comisaría local, entrega a su hijo y bueno, en razón de esa actitud, da los motivos de por qué lo hacía. Se encuentran todavía detenidos y vamos a sostener la detención en razón de, hasta que podamos comprobar la responsabilidad penal o no de estas personas. Bueno, por el informe autóptico que me adelantó el equipo médico forense en forma verbal, no lo tengo en mi poder, que seguramente va a ser mucho más detallado y extenso, me confirman que Kiara sostenía un embarazo. No existe una confesión formal de parte del menor. Es el padre el que manifiesta los motivos por cuál estaba llevando a su hijo al Centro de Justicia Penal. Mi hijo es el autor del hecho.
Qué bárbaro. En ese instante, en esa situación, en las primeras horas de búsqueda de Kiara, donde la carátula era una averiguación de paradero, este menor era una persona más a la cual entrevistábamos en la posibilidad de encontrar a Kiara, en razón de lo propio que acontece una averiguación de paradero. Después, obviamente, con el avanzar de las horas, descartando ya mayormente varias situaciones de investigación, como las que iban cerrando la de las distintas provincias, los distintos amigos, contactos de Kiara, el propio resultado del rastrillaje y todo eso, aparte del rastreo con los perros, bueno, nos iba centrando cada vez más en este domicilio. Bueno, mire, la causa de la muerte, conforme el informe autópsico que me adelantaron verbalmente, tiene que ver con golpes en la zona de la cabeza y del rostro. Mire, en el informe autópsico no puedo contar con esa información, pero te puedo decir que en el momento del levantamiento del cadáver participó un médico forense y un médico policial, donde puede decir la data de la muerte con respecto a las últimas horas que fue vista o por lo menos contactada Kiara conmigo. Es decir, casi la hora de la desaparición, minutos más tarde, no mucho más. Cercanos en los horarios, hay una especie de tensión. No podemos en este momento determinar si hay un nivel de complicidad o de descubrimiento o de participación necesaria o alguno de los niveles que prevé el Código Penal. No podemos establecerlo en este momento. Es una situación compleja de abordar por la edad de los protagonistas y también tenemos que preguntarnos si quien hoy es señalado por la sociedad y fundamentalmente por la investigación como el presunto autor material actuó solo, y en todo caso incluso podríamos preguntarnos si es el autor material algo que va a determinar o va a intentar determinar la investigación, que entiendo es compleja, como suele suceder en un delito que se produce dentro de cuatro paredes. Tenés razón en algo que veníamos charlando. A ver, ¿qué elementos indiciarios hay para presumir de la autoría material? No digo de la autoría en algún grado, material. Tenés, objetivamente si tenés... no hay marcas en el cuerpo, ninguna. No, tenés las contradicciones las contradicciones, la manipulación del teléfono celular de la víctima. En teoría que nos cierra el lenguaje aplicado en esos mensajes de WhatsApp que hacen presumir que quien escribía era él y no la menor asesinada. Y ojo que tampoco sabemos si los vecinos pudieron haber escuchado entre esos gritos el nombre propio de él. También. Y el lugar del hecho. Lo más directo es el lugar del hecho. El pibe y su familia deberán explicar por qué esta menor apareció asesinada en el patio de su casa. El tema es quién dentro de esa casa, o quién es. Ese es el tema. ¿O qué rol? ¿Quién le dio muerte, si es que fue uno solo? ¿Y qué rol cumplieron los demás? Exactamente. No es una discusión, es una discusión de roles. Vos tenés una familia que vive ahí y una menor que apareció asesinada, enterrada ahí. ¿Qué hizo cada uno? Esa es la pregunta. Porque el menor, van a decir, no, está confeso. No está confeso, fue claro el fiscal, fue un error periodístico de la mañana. No está confeso, es un papá que dice, mi hijo es el autor, no es lo mismo. Hay que esperar que él confiese. Sí, en todo caso se lo dijo al padre. Pero ¿qué valor tiene? En todo caso hay que ver si dijo la verdad, o toda la verdad. Pero te puedo decir algo, al autor de La Chilena, se me fue el nombre ahora, no me acuerdo cómo se llama. Nicole Cesarego Borges. No, el autor. Lucas Ascona. Lucas Ascona. En ningún momento el juez pone como vital, cuando lo procesa por el crimen de Nicole, los dichos que le dijo al papá. Porque necesitó probar por otro lado, que eran los videos, los teléfonos, la herida cortante, que era el autor. Nunca fue un eje en el procesamiento del juez de La Haya el aporte que hace el padre, que es valiosísimo. Pero no es un eje de procesamiento, es si querés, un indicio para arrancar una investigación. Insisto, y me parece importante destacarlo, aunque a veces me pongo reiterativo, /obsesivo con algún tema. ¿Puede un chico de 16 años de contextura pequeña matar a una chica de 1,70 m y 70 kilos de peso, o entre 70 y 75 kilos de peso? La respuesta concreta es sí, puede hacerlo. ¿Puede un chico trasladar ese cuerpo hasta el fondo de una casa por un terreno y enterrar ese cuerpo en un pozo que él mismo hizo y luego taparla y poner encima del pozo hierros
y viejos carros para simular que la tierra fue removida? Todas las respuestas son sí, puede hacerlo. Ahora, ¿puede hacerlo estando usted dentro de la casa sin que usted escuche nada? Y que usted no se, entere. ¿Y que usted no se entere de nada y comerse un asado al otro día al mediodía? ¿Puede? Es más difícil. Ahí es donde el fiscal dice, no les creo. Perdón, vamos a suponer que no lo vieron. Que estaba durmiendo la mamá, los abuelos y el padrastro. Pero tienen que haber estado dormidos pero tienen que estar dormidos en un estado, qué sé yo, totalmente drogado, totalmente, pero un sueño profundísimo, provocado, o acreditar que no estaba. Por eso es fundamental la data de muerte. ¿Cuántas horas? No, por eso es fundamental la hora. Y de pronto, cuando no estás y de pronto volvés y el fondo de tu casa ya no es el mismo. ¿No preguntás? Tenés razón. No hay forma. Mira, eso que dijo Melina, no lo viste. Cuando volviste y viste los hierros y le preguntás a Manuel, ¿qué pasó? ¿Por qué están los hierros ahí? Te puede poner una excusa. ¿Por qué los movimos? Sí. Te puede poner una excusa al pibe. Sí, pero su estado anímico es el mismo de siempre. Bueno, ahí está el tema. Estamos ante anoche a las 3 de la mañana se me ocurrió que en ese lugar estaban mal y los cambié de lugar. A las 8 de la mañana te pregunto, yo, padrastro. ¿Y si fue al revés? ¿Y si fue al revés? ¿Y si la autoría material es de un adulto en presencia del puede pasar. Y sacan cuentas dentro de la especulación? Creo que va a ser lo más difícil de determinar, de hecho. La contextura es muy chico el pibe. Se empiecen a pisar la sábana entre ellos, ahí sí. Porque tarde o temprano va a pasar. ¿Pero qué sería más común? ¿Que la madre lo quiera salvar al hijo de un homicidio que comete el hijo? ¿O que el hijo acepte ponerse en el rol de partícipe de un hecho para salvar la mayor responsabilidad de su madre? Tenés que estar en el seno de esa familia. ¿Escuchaste esa pregunta? Repítala. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es más creíble o menos gravoso? Tomalo como quieras. Que un menor se haga cargo de un hecho para salvar a su madre, si es la autora, y él quedar pegado sabiendo que la puede pelear más como menor y que su madre queda en todo caso como encubridora y no es delito y se va a la casa, si mañana se demuestra, o al revés, o que la madre lo cometa, o que él lo comete y que la madre lo quiera siempre salvar. Que el menor sea el principal señalado, en términos judiciales es mejor que el menor sea señalado. Siempre. Sí, el tema es qué rol juegan los adultos. Si los adultos solo acreditan y se la vista gorda, zafan todo. Pero vos estarías cargo un menor de 16 años, vos estarías cargo de un crimen de tu mamá, pero vos estarías cargo de un crimen de tu mamá. Yo no me haría cargo de ningún crimen. En esa circunstancia. En ninguna circunstancia. Yo no me haría cargo. Imagínate que discuten todos. Ahí las mentes son todas perversas. Pero imagínate que discuten todos. Kiara le dice al menor, estoy embarazada, se genera una discusión verbal, aparece la mamá del menor, hay unos golpes, muere Kiara. Los golpes se los aplica a la madre del menor o el padrastro. Es que la historia que contás me la estoy preguntando desde el principio, si no es más o menos. Pero vos así. El menor ahí, ¿te quedás cruzado de brazos? Y si me como yo la pena. Si yo no le pegué, mi mamá fue la que le pegó. ¿Y si le pegaron entre los dos? Es bueno también. Sí, como escenario. Más temprano la que habló con nosotros fue la tía. Si no la estaba esperando él solo, la estaba esperando un grupo familiar para reprocharle algo y se termina así la historia. Eso ya es más planificación. No, pero... solo el reproche y se le va de las manos y dice, ¿qué hacemos? Y para mí es lo más difícil de determinar. Es difícil investigar, aunque parezca sencillo. Lo más sencillo es creer la historia oficial. Lo más sencillo es decir, bueno, está bien, fue el menor. Pero acá hay un montón de cosas que no cierran por ningún lado. Alguien me pregunta... ¿Cómo se da, hasta desde el punto de vista del tiempo? ¿Cómo hace un chico de 16 años para matar a alguien, mantener el cadáver en el lugar, contestar los WhatsApp de las amigas, recibir a la madre a las 3 de la mañana? Solo. Todo eso no solo. Es cierto. Demasiado. Mientras tanto hace un pozo, mientras tanto... Perdón, recibe a la mamá de la víctima y le hace una sanata. ¿Y cuándo hace el pozo? Mirá lo que es el lugar. Me pregunta alguien, es una pregunta para un abogado, Vero, si el hecho de que haya una vida en expectativa, que se embarazó un mes, constituye vida y es un doble homicidio. ¿No fue en el caso de la hiena Barrios que se barajó esto? Por eso, es una buena pregunta jurídica. ¿Es un doble homicidio o es un homicidio? Con ese bebé que estaba